Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos charlando con la economista Adriana Bock. Adriana, respecto a la gente que de repente aprovecha esta época del año también para ir emprendiendo un poquitito, teniendo en cuenta una mayor disponibilidad de recursos y bueno, una época en la cual también hay mucho consumo, que es una cuestión que ya estuvimos hablando. ¿Te parece que esa estrategia de repente podría ser útil para gente que está justamente teniendo una posibilidad de contar ahora con un recurso, ir moviendo eso un poquitito y también maximizar un poquitito el impacto de lo que sería el aguinaldo, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que hay mucha gente que tiene un trabajo fijo, puede percibir ese aguinaldo, pero tiene alguna posibilidad de tiempo y de voluntad para poder emprender algunas cosas por cuenta propia. ¿Te parece una estrategia adecuada? Totalmente. Es muy positivo ir teniendo esa perspectiva de diversificar ingresos y para eso el emprendimiento es una herramienta, una salida sumamente interesante y una oportunidad para poder tener ese capital inicial para ir generando esa actividad, con, por supuesto, el aguinaldo. Ahora esto va a depender mucho del perfil de cada persona, ¿sí? Hace rato hablábamos de un 30% aproximadamente del aguinaldo lo podemos destinar a lo que sería el ahorro y la inversión. Esto puede variar dependiendo de si estamos pensando emprender, dependiendo del cálculo que estamos haciendo de esa inversión inicial, podríamos destinar un monto mayor del aguinaldo. No recomendamos que sea la totalidad. Si no renunciar a quedarnos con una reserva para imprevistos y también, bueno, tener algún margen para lo que es el gasto normal de fin de año. Pero sí consideramos que es una excelente manera de invertir, de llevar a la práctica esta inversión y decíamos va a depender mucho del perfil. Hay del perfil de riesgo que tenga cada persona. Hay personas que van a preferir a lo mejor hacer inversiones financieras en las cuales no van a requerir mucha gestión y que tienen un riesgo más medido o un menor nivel de incertidumbre que lo que sería lanzarnos a una actividad comercial. No obstante, cuando hay ya cierto conocimiento, cierta experiencia, entonces saber manejar este tema de la prueba y error, entonces es sumamente positivo lanzarse, aprovechar esta época del año también a poder, si ya tenemos algún tipo de actividad, a poder incrementar el capital y aumentar la producción o simplemente iniciarnos en algo concreto. ¿Sí? Yo suelo ver mucho entre personas con las que trabajamos, que muchos de ellos son ejecutivos en empresas y algo que me sorprendió mucho este año es ver que hay personas que aún trabajando como ejecutivos en algunas empresas están teniendo incluso pequeñas producciones agrícolas, o están teniendo alguna producción lechera o alguna producción de engorde menor, por ejemplo. Hay otros que se dedican al comercio de, por ejemplo, de artículos que tienen bastante salida, pero que no requieren de una inversión inicial demasiado elevada, como podrían ser los cosméticos, algunas microfranquicias también de prendas deportivas, incluso algunos estaban incursionando en otros más especializados, como podrían ser las ópticas, ¿sí? En paralelo y todo manejando lo que es el comercio virtual y a través de las redes sociales. E incluso otros han decidido hacer algo más estacional, relacionado con la propia época del año, como podrían ser suministros para las propias fiestas, coctelería y todo eso. Así que realmente vemos en la práctica que la gente se lanza y que la mayoría está teniendo unos resultados bastante satisfactorios en ese sentido. Lo que sí, Adriana, hay que recomendarle a la gente que se informe mucho antes de tener un emprendimiento específico. Hay mucha gente que de repente cree que es un poco más fácil de lo que en realidad es, ¿verdad? Se requiere de mucha información, de conocer mucho el terreno, el campo en el que se va a ingresar y de estar consciente del momento también en el cual uno emprende algún tipo de emprendimiento. Asimismo, no meternos en cosas de las cuales tenemos total desconocimiento, ¿sí? Y también buscar un poco lo que es la vocación, la propia afinidad, manejar también la expectativa de ganancia, o sea, no hacemos un negocio enorme de un día para otro, sino que
bueno, este puede ser un buen momento para empezar, pero luego hay que tener constancia, hay que tener perseverancia, y hay que tener mucha tolerancia a lo que es la incertidumbre también, ¿verdad? Y incluso la frustración para poder perseverar más allá de que los resultados no siempre van a llegar a la velocidad que nosotros estamos queriendo. Entonces, también tener una planificación, decir, bueno, ¿cuánto voy a invertir en esto? Y sobre lo que estimo que vamos a generar de ganancias, pensar primero en reinvertir, en capitalizar ese pequeño emprendimiento, darle a ese pequeño emprendimiento la fortaleza que necesita para atravesar todos esos primeros meses o un año, 2 años inclusive, hasta que logre ser algo estable, sino pensar que, bueno, porque trabajé 3 meses en una actividad y gané tanto, bueno, ahí terminó o ya está. Realmente esto requiere darle continuidad y no pensar que porque tenemos una ganancia extra ya automáticamente podemos elevar nuestro nivel de gasto personal, sino que hay que reinvertir. Y también están, Adriana, los emprendimientos así muy puntuales. De repente se me ocurre mucho la gente que hace pan dulce, por ejemplo, en Sí. época de fin de año, que es una cuestión también sumamente válida, ¿verdad? De tener algún tipo de emprendimiento, iniciativa esporádica que sirva dentro de esta época final del año y bueno, usar esa plata para también buscar esos equilibrios de los cuales estuvimos hablando. Totalmente. Hay personas que no tienen aguinaldo porque son independientes o incluso personas que teniendo el aguinaldo ya lo tienen comprometido en otra cosa. Por ejemplo, podría ser el refuerzo de la cuota del auto o que ya normalmente en esa época del año abonan las matrículas del colegio. Entonces eso no quiere decir que no haya una expectativa y una necesidad inclusive de tener o la oportunidad, dada la oportunidad, de tener un ingreso extra en esta época del año. Entonces, lo mismo, tipo hacer como nuestro propio aguinaldo con estos emprendimientos que decís, con lo que mencionabas del pan dulce es un ejemplo. Hay personas que me comentaban sobre lo que son, yo te decía lo de coctelerías, tipo heladitos, que son de cócteles bueno, y que la gente fabrica para sobrepedido para lo que son los encuentros y los agasajos de fin de año. Entonces, hay realmente varias oportunidades de innovar, de producir y de posicionarse sobre la base de una buena relación calidad-precio y una responsabilidad, un compromiso genuino, no solo con nuestra expectativa de ganancia, sino con lo que es la expectativa y la satisfacción de nuestros clientes. Y Adriana, hablando de las herramientas financieras, me parece importante decirle a la gente de que el mercado o el negocio financiero empezó a ampliar muchísimo el abanico de opciones que se tiene para poder invertir. Anteriormente solamente se tenía un CDA como una opción y no había mucho más para ir viendo algún tipo de inversión de un dinero que tengamos disponible o el aguinaldo propiamente. Ahora, teniendo en cuenta también el crecimiento del segmento bursátil y de otro tipo de negocios, hay muchas opciones a las cuales podemos nosotros acceder. Tenemos que nosotros estar informados y buscar información respecto a esas opciones que están vigentes. Asimismo, hoy en día existen muchas opciones mucho más fáciles, mucho más accesibles para poder iniciarnos en lo que es el mundo de las inversiones financieras, por ejemplo, a través de los fondos mutuos, que ofrecen una alternativa muy interesante de un híbrido entre lo que podría ser el ahorro y la inversión. Esto que decíamos antes de tener un dinero que está reservado para ser utilizado de acuerdo a la necesidad, pero que al mismo tiempo está generando algún tipo de rendimiento y que nos ofrece una rentabilidad muy interesante y competitiva para distintos plazos, mucha flexibilidad y también liquidez, o sea, la posibilidad de utilizar y un bajo riesgo porque todos los fondos mutuos trabajan sobre la base de una cartera diversificada de instrumentos. Entonces sí es sumamente interesante incursionar en esto, no se necesita mucho capital inicial, la información está disponible, es cuestión de buscar y vamos a poder encontrar el instrumento que más se adecua o se adapta a nuestras posibilidades, a nuestras expectativas. Adriana, ¿y ustedes también ofrecen servicios de asesoría para una persona que esté interesada en buscar mayores equilibrios dentro de sus finanzas personales, hacer diagnósticos y bueno, también tienen conocimiento pleno sobre estas herramientas o posibilidades de inversión que se pueden dar? Asimismo, esta es una época en la que realmente la demanda por asesorías aumenta mucho porque justamente esto que decíamos, la gente quiere un poquito hacer un balance, un poner orden en la casa para poder cerrar el año de la mejor manera posible e iniciar el siguiente
con menor incertidumbre, con más seguridad. Así que sabemos que estas cosas son fáciles de hablarlas, a lo mejor para nosotros, pero a la hora de llevarlas a la práctica genera un poco de resistencia, de temor o incluso de ese rechazo inconsciente que nos lleva a posponer, a procrastinar este tipo de decisiones. Entonces nosotros estamos ahí para ayudarle, para darle una mano a las personas, para animarle y para que todo ese proceso sea mucho más sencillo y llevadero. Nuestra misión realmente es que las personas tengan tranquilidad financiera con la menor complicación posible. Así que bueno, lo de las asesorías está sobre la mesa como oferta, y también la parte de capacitación. Es una época también para que las empresas que quieren capacitar a sus colaboradores en un manejo más sostenible, más equilibrado de sus propias finanzas, también pueden recurrir a capacitaciones que ofrecemos sobre la planificación financiera personal y familiar y el uso correcto del aguinaldo también. Y que la gente no tenga miedo, Adriana. De repente hay muchas personas que creen que su situación está demasiado desordenada y tienen miedo de exponer eso a una persona que de repente podría ayudar. Es decir, ustedes son expertos en la materia, tienen todo el conocimiento y tienen la forma de ir guiando a las personas para justamente ir saliendo de situaciones de desorden. Hay que perder un poquitito el miedo, el dejar de tener un tema tabú, el tema financiero, y poder charlar de eso con personas que entienden de la materia. Sí, esa es la invitación. Sabemos que no es fácil realmente, a veces ni nosotros mismos estamos del todo conscientes de qué está pasando con nuestras finanzas, y como decía, exponer eso delante de un tercero, naturalmente que puede generar una cierta resistencia. Lo que nosotros ofrecemos en contrapartida es un compromiso total con lo que es la confidencialidad de lo que nos traen, de lo que nos comentan, y un compromiso también del no juzgamiento. O sea, acá no se trata de decirte, esto hiciste mal, tenías que haber hecho esto, porque nadie quiere escuchar que se le recriminen sus errores. Ya es bastante con lo que a lo mejor en nuestro entorno podemos tener de reclamos, o internamente también que nosotros nos cuestionamos las decisiones que tomamos o los errores que cometemos. A veces cuesta sanar ese dolor de los errores cometidos e ir para adelante. Entonces, nosotros queremos ofrecer eso ya, tipo lo que pasó, ok, si querés podemos analizar qué estuvo bien, qué aprendizaje en todo caso rescatamos de las decisiones anteriores, pero sobre todo qué queremos de ahora en adelante, hacia dónde queremos avanzar y cuál sería el camino. Entonces también nosotros no retamos, no juzgamos, sino que todo lo contrario, buscamos que las personas hagan las paces con las decisiones, porque siempre vemos en la mayoría de los casos que las personas buscan hacer lo mejor que pueden en determinado momento, ¿sí? Entonces nadie busca realmente deliberadamente cometer un error o tener un traspié, sino que esas cosas, bueno, suceden, y lo importante es que se puede revertir. Adriana, creo que una recomendación final que podemos también profundizar en otro programa para esta época es no caer demasiado en la tentación de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento interesantísimo. Ahora se ofrecen muchísimas promociones, pero no tenemos que estar muy pendientes de sobrecargar la tarjeta de crédito, porque eso justamente nos puede llevar a muchos problemas. Asimismo, un momento mejor para poder disminuir esas deudas, como decíamos antes, poder reforzar los pagos, disminuir las deudas y liberar un poco más lo que es esa tarjeta para lo que sería el año entrante. Y si hay alguna posibilidad de aprovechar alguna promoción, prever los pagos dentro del primer trimestre del año entrante. O sea, si vamos a hacer gastos en cuotas por promociones en el mes de diciembre, entonces ya tenemos que tener clara la película para el primer trimestre, porque o si no, eso nos va a caer como una sorpresa y nos va a desequilibrar y desestabilizar, y luego ya es más complicado retomar ese balance a lo largo del año. Hay que cuidar mucho el impacto que van a tener nuestras decisiones en ese primer trimestre del año. Adriana, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que este tema de las finanzas personales siempre da para hablar mucho. La audiencia también se renueva siempre y estamos nosotros pendientes de darle consejos útiles para que puedan ir manejando mejor su dinero. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un gusto realmente. Esperamos que sea útil y que, bueno, que las personas se animen a ir tomando decisiones clave para sus finanzas.